Buenos días o buenas tardes, dependiendo del horario en el que estén visualizando esta charla. Mi nombre es Janina Godínez, yo trabajo en el departamento legal del colegio, soy abogada y les voy a comentar algunas cuestiones que son importantes con respecto a los aspectos laborales en el ejercicio de las profesiones que ustedes van a empezar a desempeñar en un corto tiempo. Entonces, bueno, en primer lugar, darles la bienvenida al colegio desde ya. Sepan que este es un lugar que es para ustedes y que estamos para ayudarles en todo lo que puedan, en todo lo que podamos, en todo lo que esté a nuestro alcance y que esperamos tenerlos incorporándose pronto. Como les comenté, les voy a hablar un poquito de los aspectos laborales en el ejercicio profesional y vamos a empezar hablando un poquito de los regímenes laborales que existen en Costa Rica. En Costa Rica tenemos dos regímenes laborales fundamentales. El primero es el sector público o régimen público de empleo, que es el que se rige por su normativa propia, que ahorita lo vamos a ver un poquito más, y es el que está pues compuesto por todas las instituciones, empresas y poder ejecutivo, todo lo que es el Estado, ¿verdad? Y por otro lado tenemos el régimen privado, que es aquel en el que la mayoría de nosotros se desempeña y se va a desempeñar, que es el que está compuesto por las empresas y contratos de servicios profesionales y demás, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el sector privado propiamente. Primero, bueno, con respecto al régimen público tenemos varias cuestiones que son importantes. La primera es que tiene una reglamentación propia. Cuando trabajamos para el sector público, cada una de las instituciones para las que nosotros nos vayamos a desempeñar va a tener una reglamentación, una normativa laboral interna, paralela al Código de Trabajo, ¿verdad? Y que el Código de Trabajo lo que viene a hacer es suplir únicamente en las cuestiones en las que esa normativa es omisa, ¿verdad? El otro asunto que es importante es que para sancionar cualquier falta que cometa un trabajador existe lo que se llama un procedimiento administrativo disciplinario. El procedimiento administrativo disciplinario es un proceso a lo interno de cada institución mediante el cual se va a llevar o se va a llegar a una conclusión, ¿verdad? Sobre cuál va a ser la sanción, por ejemplo, que corresponda a cada trabajador según la falta que haya cometido. Esos procedimientos administrativos disciplinarios y sus resultados pueden ser discutidos siempre en la vía judicial. Eso quiere decir que se pueden discutir ante los tribunales de trabajo. Con respecto al régimen privado tenemos dos escenarios fundamentales. El primero son los contratos laborales, es cuando un trabajador se encuentra en planilla, ¿verdad? Lo que conocemos como planilla y que a su vez conlleva una serie de derechos para los trabajadores. Y por otro lado tenemos lo que se llaman contratos de servicios profesionales, que son sumamente comunes en las terapias, como los vamos a ver, y de los que probablemente ustedes ya hayan escuchado hablar al menos un poquito. Con respecto a los contratos laborales tenemos tres cosas fundamentales y es que son las características claves para poder determinar que estamos ante una relación laboral. La primera es la prestación personal del servicio, como podemos ver por acá. La prestación personal del servicio quiere decir que cuando a mí me contratan como trabajador, soy yo y únicamente yo la que puede llevar a cabo esa función para la que me están contratando. La otra cuestión es la remuneración o salario, que normalmente se paga semanal o quincenal o mensualmente, ¿verdad? Lo más común es mensual con un adelanto quincenal. Y el elemento fundamental y más desarrollado por la jurisprudencia y por la doctrina también es la subordinación. La subordinación quiere decir que yo en mi trabajo estoy bajo las órdenes de mi patrón, ¿verdad? Eso es la subordinación y es el elemento clave para considerar que existe un contrato laboral. Además de esas tres características con las que podemos determinar si estamos o no ante un contrato laboral, cuando determinamos ya que sí, que efectivamente estamos ante un contrato laboral, tenemos que tener en cuenta que tenemos derechos que se nos otorgan por estar dentro de esa relación. El primero son las vacaciones, también tenemos el derecho a una jornada ordinaria, a un seguro ante la Caja Costarricense del Seguro Social y además hay una obligación del patrono de inscribir a los trabajadores ante el Instituto Nacional de Seguros.
todo lo que tiene que ver con jornada extraordinaria u horas extra, los extremos laborales cuando correspondan, que ahorita los vamos a ver un poquito más a fondo, y lo que tiene que ver con los descansos y los días feriados. Respecto a la jornada es el tiempo en el cual nosotros estamos a las órdenes del patrono, ¿verdad? Es el tiempo en el cual nosotros vamos a desempeñar nuestro trabajo. Entonces, respecto a la jornada es el tiempo en el cual nosotros estamos a las órdenes del patrono, ¿verdad? Es el tiempo en el cual nosotros vamos a desempeñar nuestro trabajo. Entonces, según establece el Código de Trabajo en Costa Rica, la jornada está compuesta, la jornada diurna, la jornada ordinaria está compuesta por tres opciones, que son la diurna, la nocturna y la mixta. La jornada diurna comprende las 5 de la mañana a las 7 de la noche. Entonces, es el horario normal en el que nos desempeñamos la mayoría, que trabajamos, por ejemplo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de 7 de la mañana a 4 de la tarde, o similares, ¿verdad? Siempre y cuando esté en el lapso entre las 5 de la mañana y las 7 de la noche, se considera una jornada diurna. La jornada diurna es de 8 horas diarias por 6 días a la semana para un total de 48 horas semanales. Por su parte, la jornada nocturna es la que se desempeña entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana. Esa está compuesta por 6 horas y durante 6 días a la semana para un total de 36 horas a la semana. Mientras que la jornada mixta comprende, o es aquella que se desarrolla una parte en las horas de la jornada diurna y otra parte en las horas de la jornada nocturna. Para este caso, puede ser de 7 horas o es de 7 horas al día durante 6 días a la semana para un total de 42 horas. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con la jornada extraordinaria y es que el Código de Trabajo establece un límite de tiempo en el cual nosotros podemos estar a las órdenes del patrono, ¿verdad? Nosotros no deberíamos permanecer en nuestro trabajo más de 12 horas al día. ¿Por qué? Porque el otro espacio de las 12 horas se debe ocupar en dormir, en socializar, ver a la familia, ver a los amigos, etc. Entonces, el legislador puso un límite de 12 horas al día como máximo. Entonces, para el caso de la jornada diurna, que tenemos que son 8 horas al día, se le pueden agregar 4 horas extraordinarias para un total de 12. La mixta, que es de 7 horas, se le pueden agregar un total de 5 horas hasta un total de 12. Y la nocturna, que está compuesta de 6 horas diarias, puede tener 6 horas adicionales que serían extraordinarias para un total de 12. Acá les coloqué un dato que me parece que es muy importante y es que las horas extraordinarias en Costa Rica, bueno, en primer lugar, no pueden ser la regla, ¿verdad? O no deben ser la regla, porque si ya tenemos una jornada ordinaria y estamos estableciendo normalmente que tenemos la jornada diurna de 8 horas y todos los días yo tengo que trabajar 4 horas extraordinarias, estoy desvirtuando lo que estableció el legislador para el caso de la jornada diurna. Entonces, la idea es que las horas extra no sean la norma, no sean lo común en los centros de trabajo, pero existen posibilidades, existen ocasiones en las que vamos a tener que realizar horas extra, porque pasó algo en el trabajo, porque necesitamos terminar una tarea que es urgente, ese tipo de cosas. Entonces, en ese caso, pues las vamos a tener que elaborar hasta un límite total de 12 y cada hora extraordinaria se pagará con base en la hora ordinaria más un 50%. Eso es a lo que llaman pagarle al 1.5, que las horas extras se pagan al 1.5 de lo que se paga una hora normal. Con respecto a los días de descanso y los días feriados, bueno, tenemos en primer lugar, es siempre importante recordarles que como vimos en la jornada ordinaria, los periodos de trabajo, las semanas están compuestas normalmente por 6 días hábiles para trabajo y un día de descanso que siempre debe tener el trabajador para recuperarse eh, pues de todo el trabajo de la semana, ¿verdad? Adicionalmente, el legislador en el Código de Trabajo contempló una serie de días que son feriados. Los feriados son días que se consideran inhábiles para el trabajo y, bueno, ya todos los conocemos, ¿verdad? Tenemos el 1 de enero, el jueves y viernes santo, 11 de abril, 1 de mayo, 25 de julio, 15 de agosto, 15 de septiembre y 25 de diciembre. Estos son los feriados de pago obligatorio. ¿Qué implica que un feriado sea de pago obligatorio? Que en caso de que no se trabaje, normalmente se paga. Ese día se paga aunque no se haya trabajado. Pero en caso de que el trabajador por A o por B tenga que asistir al centro de trabajo, ¿verdad? A desempeñar su trabajo, durante el día
feriado, ese pago se tiene que realizar doble. ¿Qué quiere decir doble? Que si mi jornada ordinaria de un día de trabajo vale 10.000 colones, por poner un ejemplo, a esos 10.000 colones se adicionan otros 10.000 colones. Y eso constituye un pago doble para un día de trabajo. Feriados de pago obligatorio tenemos los feriados de pago no obligatorio, que son el 2 de agosto y el 1 de diciembre a partir de este año. Antes teníamos contemplado como feriado de pago no obligatorio el 12 de octubre por el Día del Encuentro de Culturas. Sin embargo, hace unos meses, no sé, puede ser aproximadamente unos 4 o 5 meses, la Asamblea Legislativa realizó un cambio con respecto a este y eliminó el feriado del 12 de octubre y lo cambió por el 1 de diciembre. Y el 1 de diciembre lo que se celebra es el Día de la Abolición del Ejército. Entonces, lo contempló también como un día de pago no obligatorio, un feriado de pago no obligatorio. Este feriado de pago no obligatorio, la diferencia con los obligatorios es principalmente para los trabajadores del sector comercio o para quienes perciben o reciben su paga por semana, en tanto que si soy un trabajador que recibe su pago por semana, lo que corresponde, si me toca trabajar ese día feriado de pago no obligatorio, es que me paguen el día normal. Y en caso de que sean trabajadores de pago quincenal o mensual, se trabaja exactamente igual que los días feriados de pago obligatorio. Con respecto a las vacaciones, bueno, todos sabemos que son las vacaciones, ¿verdad? Es este periodo que todos los trabajadores, a los que todo trabajador es un periodo de profilaxis, es un periodo para separarse completamente de su trabajo, ¿verdad? Y poder pues recargar energías, despejar la mente de todas las labores que ¿verdad? Esas vacaciones en Costa Rica son anuales y son remuneradas, pero no es un día que se genera cada mes, excepto en algunos casos en particular, son anuales y se generan cuando uno cumple 50 semanas de estar trabajando a las órdenes de un mismo patrón. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo entré hoy a trabajar y resulta que terminé de trabajar para mi patrono para el que ingresé hoy dentro de 6 meses. Resulta que luego me voy a donde otro patrono y trabajo otros 6 meses. Yo ya tengo un año completo de trabajar y probablemente crea que merezco vacaciones y que las necesito. Lo que pasa es que todavía no se me ha generado ese derecho porque se genera hasta el momento en que yo cumpla todo un año o un año menos 2 semanas de trabajar a las órdenes de la misma persona. Se trata de 2 semanas, como les dije, ¿verdad? Son 50 más 2 semanas de trabajo y completamos las 52 semanas del año, o 14 días en caso de que se fraccionen. ¿Qué quiere decir esto? Cuando a mí me dan las 2 semanas de vacaciones en conjunto, entonces en ese caso se contemplan sábados y domingos normal. Cuando se fraccionan, entonces se convierten en 14 días de vacaciones, digamos que yo los puedo acomodar pues, de conformidad con mis intereses siempre que lo converse, ¿verdad?, con el patrón. En general, los patronos en Costa Rica son bastante abiertos a conversar sobre este tema, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, que no se adelantan o no deberían adelantarse, aunque es la práctica en muchas empresas, pero no deberían adelantarse porque pierden su fee profiláctico. O sea, cuando yo me saco un día hoy y otro día por acá mañana y la otra semana otro, y entonces solo estoy desentendiéndome del trabajo un día, que normalmente no es como suficiente para poder como desintoxicar y relajar el cuerpo y la mente, ¿verdad? Y la otra cuestión que tenemos que tomar en consideración es que es el patrón el que dispone de su disfrute, no somos nosotros como trabajadores, a pesar de que podemos llegar a acuerdos con el patrón, ¿verdad? Siempre que se preste la situación para llegar a un acuerdo, pues no habrá ningún problema, pero ordinariamente es el patrón el que dispone de su disfrute. Después de que uno como trabajador llega a las 50 semanas de trabajo, el patrono tiene un periodo de 8 semanas para definir el momento en el que el trabajador va a irse de vacaciones. En caso de que el patrono no lo realice en ese tiempo, ¿verdad? Entonces ya yo sí puedo tomar acciones porque es también mi derecho como trabajador. ¿Cuál sería el primer paso? Pues ir y decirle, mira, patrono, yo ya cumplí mi tiempo
de trabajar acá, ya estoy sobre el año y no he tenido vacaciones. Yo quiero mi derecho a vacaciones, ¿cuándo me los va a otorgar? En caso de que el patrono definitivamente no quiera, entonces podríamos acudir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es el ente rector de la materia de trabajo en Costa Rica, y que pues nos va a colaborar en ese sentido, haciéndole algún tipo de advertencia al patrono. Otra cuestión importante cuando estamos hablando de contratos de trabajo son los salarios mínimos. Cuando estamos en una relación laboral, existe un salario mínimo casi para cualquier ocupación que se desempeñe o que se realice en el territorio nacional. Esos salarios mínimos están establecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. No, el colegio no tiene ninguna influencia en los salarios mínimos, como sí la tienen algunos otros colegios profesionales que por una cuestión histórica y del momento de creación de sus leyes de creación, valga la redundancia, pues tuvieron la posibilidad de incluirlo como una de sus potestades, como para el caso de los médicos y para el caso de enfermeras, que existe un escalafón, ¿verdad?, que es establecido o que tiene influencia al menos del colegio. En el caso de nosotros no. Entonces, como ustedes la mayoría son licenciados, les corresponde cuando trabajan por medio de una relación laboral y trabajan tiempo completo, un salario ordinario de 680.565.53 colones como mínimo. Ese es el que está establecido en la actualidad, para ahorita, para el 2020. Hay otra cuestión que es importante considerar y es que estos salarios, bueno, como les comentaba, son establecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por medio de una comisión. Esa comisión tiene representantes patronales y tiene representantes de los patronos, además de los representantes del Ministerio de Trabajo propiamente, ¿verdad? Entonces se llama una comisión tripartita y analizan aumentos. Antes se hacían de manera semestral, a partir de unos años para acá lo han hecho de manera anual y siempre y cuando no exista como una variación muy brusca en la inflación, que últimamente no se ha dado, entonces los han venido estableciendo de manera anual. Tenemos otra cuestión que es también muy importante para ustedes y es lo que tiene que ver con el cese de las relaciones laborales. El cese es lo mismo que la terminación de una relación laboral. Existen básicamente tres opciones por medio de las cuales se puede terminar una relación laboral. La primera es la terminación con responsabilidad patronal. Este es un derecho del patrono que está establecido en el Código de Trabajo y que implica, ¿sabes? Cuando el patrono dice, bueno, hice una reorganización en mi empresa o voy a cambiar el hilo o la línea que está llevando, ¿verdad? Y desgraciadamente ya no necesito a este trabajador, ¿verdad? O ya no corresponde con la línea que yo quiero plantear para mi empresa. En ese caso, como es una decisión meramente del patrono, le corresponde también al patrono entonces indemnizar una serie de cosas. Lo primero que debe indemnizar es el preaviso. El preaviso es este tiempo que tenemos, bueno, cuando es un cese con responsabilidad patronal por parte del patrón, valga la redundancia, es el tiempo que tenemos entre el momento en el que nos notifican que vamos a ser cesados y el final propiamente de la relación laboral. Está establecido, depende de cuánto tiempo tengamos de laborar para ese patrón y lo que pretende es que durante ese tiempo el trabajador busque alguna otra ocupación. Por cada semana de preaviso que se otorgue, el trabajador tiene derecho a tener un día libre específicamente para que vaya y busque otra ocupación. La idea es que cuando termine ese contrato de trabajo, ya el trabajador tenga pues alguna otra posibilidad de empleo, ¿verdad? La cesantía, que es el equivalente a un seguro de desempleo en Costa Rica y que se paga de conformidad con una tabla bastante extensa, en realidad que está establecida en el Código de Trabajo. Y ahí se puede consultar. Yo con todo gusto al final de la presentación les puedo dejar también el link o les puedo subir el código de trabajo propiamente. También corresponde pagar el aguinaldo y las vacaciones proporcionales o que estén pendientes de disfrutar. Con respecto a los despidos sin responsabilidad, es cuando o se dan cuando el trabajador comete alguna falta grave. Esas faltas graves pueden ser de muchos y muy variados ámbitos, ¿verdad? Y dependen de la normativa interna que tenga cada una de las empresas. En estos casos, como se cometió una falta grave, el despido es propiamente como la sanción para esa falta, ¿verdad? Entonces el patrono no tiene la obligación de indemnizar, sino que solamente tiene que pagar los derechos que son irrenunciables, que son las vacaciones y el aguinaldo proporcional.
vacaciones aguinaldo proporcional, quiere decir el aguinaldo que no me han pagado, ¿verdad? Desde el último mes de diciembre a la fecha del despido, y las vacaciones son los días pendientes de disfrutar que yo tengo. La tercera opción para el cese de la relación laboral es la renuncia. La renuncia es cuando es por voluntad del trabajador. Yo tengo una mejor oportunidad laboral, entonces voy a dejar el espacio que tengo ahorita y me voy a ir a otro lugar, o yo simplemente ya no quiero trabajar para esta empresa, etc. En ese caso, como tampoco hay responsabilidad por la parte patronal, entonces también lo que corresponde es que pague tanto las vacaciones como el aguinaldo proporcional. Eso con respecto a los contratos laborales. Ahora bien, con respecto a los contratos por servicios profesionales, tenemos que son un poquito diferentes, muy diferentes en realidad. Primero que todo, no se trata de una relación laboral, sino de una relación civil o mercantil, y esto es importante también a la hora de que se tiene que discutir algo con respecto a este tipo de contratos. Cuando yo termino una relación laboral en malos términos o no me pagaron lo que correspondía o demás, yo tengo la opción de ir al Ministerio de Trabajo y tengo la opción de ir a los tribunales de trabajo. Cuando se trata de servicios profesionales, por tratarse de una relación civil o mercantil y no laboral, entonces lo que corresponde discutir se discutirá en los tribunales civiles y no en los tribunales de trabajo, a no ser que tengamos un contrato por servicios profesionales que esté disfrazando una relación laboral, ¿verdad? Si existe subordinación, si existe la prestación personal de servicio y existe el pago de un salario y no de honorarios propiamente, eventualmente se podría discutir en la jurisdicción laboral. Los servicios profesionales son los más frecuentes en las terapias. La mayoría de ustedes se desempeñarán en algún momento de su vida o toda su vida por medio de servicios profesionales, y es importante tomar en consideración que no genera derechos laborales en relación, digamos, del cliente con ustedes como profesionales. El cliente no les va a tener que pagar directamente la caja, ni seguros de riesgo de trabajo, ni nada de ese tipo, ¿verdad? Sino que van a ser ustedes como profesionales los que se van a afiliar por medio de un seguro de trabajador independiente, que ahorita les voy a comentar un poquito. Eh, y ustedes son los que van a tener que hacer frente, digamos, independientemente de que un cliente en particular vaya o continúe con la terapia o no continúe con la terapia, ¿verdad? Con respecto al pago por los servicios profesionales, tenemos que se pagan por medio de lo que se denominan aranceles. Los aranceles son los honorarios mínimos profesionales que ustedes pueden cobrar. ¿Por qué se establecen aranceles? Porque ustedes son muchos profesionales, o igual que cualquier otro tipo de profesional, hay muchísima oferta, o una oferta considerable en el país, ¿verdad? Y entonces lo que se busca es establecer un precio mínimo que permita, uno, que la profesión no se devalúe, ¿verdad? Y no se tome como a la ligera. Y dos, evitar la competencia desleal, que es que, bueno, yo tengo mi clínica acá, y resulta que yo cobro 15.000 colones, por poner un ejemplo, por consulta. Pero resulta que a los 100 metros tiene otro colega su clínica, brinda los mismos servicios que yo, pero cobra 5.000 colones la hora, ¿verdad? O 5.000 colones la consulta. Entonces, en ese caso, me resulta muy ruinoso porque evidentemente si estamos en una distancia sumamente corta, probablemente los clientes o los usuarios van a querer ir a donde mi colega que les cobra menos. Entonces, lo que se busca es que haya pues un acceso equitativo a los servicios y por parte de los usuarios, y también pues que haya una sana competencia entre ustedes como profesionales. Esos aranceles los establece directamente el colegio. Es una de las potestades que le brinda la ley de creación. Y lo que se hace es que la junta directiva los propone y los envía al Ministerio de Salud para su aprobación. Ahorita el decreto ejecutivo de aranceles mínimos es el 61691-S, que ustedes lo pueden buscar en Google o también lo pueden accesar por medio de la página web del colegio. Ahí se establecen los montos mínimos a cobrar para cada una de las terapias y son de acatamiento obligatorio. Es importante siempre que los lean porque además establece una serie de obligaciones para ustedes como profesionales. Entonces siempre es importante como que lo tengan bien presente. Son obligaciones relacionadas específicamente con el cobro de honorarios y pues eso con respecto a los aranceles y la manera en la que deben cobrar los servicios profesionales. Con respecto a los seguros, que les adelanté hace un ratito que íbamos a ver un poquito,
todo tiene que ver con la Caja Costarricense del Seguro Social. Particularmente para mí, la caja, y creo que todos lo hemos visto ahorita en esta emergencia que estamos enfrentando, es uno de los pilares de la democracia y del ser, o del ser y de la manera en la que vivimos los costarricenses, ¿verdad? Es sumamente importante y es una institución que se financia de manera solidaria. Todos aportamos de nuestros salarios o de nuestros honorarios para mantener a la caja y para que la caja pueda atender tanto a nosotros y a nuestros familiares como al resto de las personas que tal vez no pueden acceder o no podrían acceder a la medicina de carácter privado. En cuanto a seguros específicamente, existen varios. El primero es el del profesional asalariado. El profesional asalariado o la persona asalariada es aquella que está en una relación laboral. En este caso, entonces, lo que pasa es que es el patrono mismo el que le retiene al trabajador los aportes que se tienen que hacer a la Caja Costarricense del Seguro Social. Como les comentaba, cuando existe una relación laboral, es una obligación del patrono, en este caso, aporta el patrono y también aporta el trabajador. Si no me equivoco, el aporte del patrono anda ahorita más o menos en un 26% y el del trabajador está en un 10.5% de su salario. Le proporciona atención médica en EVAIS, clínicas y hospitales de la caja y además se cotiza para una pensión que es dudosa, ¿verdad? Pero bueno, como les comentaba, el sistema es solidario y pues tenemos la obligación nosotros también como profesionales y como trabajadores de aportar. El segundo tipo de seguro al que se puede acceder por la caja es el que van a tener que acceder las personas que se desempeñen por servicios profesionales. En este caso es para todo trabajador que desarrolla por cuenta propia, o sea, de manera liberal, algún tipo de trabajo o actividad que le genere ingresos. Las terapias, por ejemplo, cuando ustedes ya estén incorporados y se desempeñen en sus respectivas profesiones. Hay una obligación de cotizar para el régimen de salud y invalidez, vejez y muerte, tal como los trabajadores asalariados que les comentaba en el otro momento. Y además hay una obligación muy importante de comunicar a la caja cuando existan cambios o en su actividad o en sus ingresos o en su domicilio. ¿Esto qué quiere decir? Que resulta que yo soy terapeuta, pero decidí también estudiar terapia ocupacional. Y cuando terminé de estudiar terapia ocupacional, me incorporé, hice todo el trámite, resultó que me generaba mayores ingresos o quedaba más cómodo, simplemente lo que yo quería desempeñarme era como terapeuta ocupacional. Entonces yo necesito avisarle a la Caja Costarricense del Seguro Social que yo cambié de actividad. Ya no voy a ser terapeuta físico, ahora voy a ser terapeuta ocupacional o eventualmente voy a hacer las dos, ¿verdad? Si vamos a cambiar nuestra clínica o nuestra casa de lugar, también tenemos que notificarlo a la caja. ¿Cuáles son las sanciones en caso de que no le notifiquemos a la caja algún tipo de estos cambios? Eventualmente alguna multa y un mal rato, ¿verdad? Por todo el seguimiento pues, que va a dar la caja. Entonces, si lo podemos evitar solamente con una notificación, la verdad es que es lo recomendable y es lo mejor que podemos hacer. El tercer, perdón, no. Los derechos que adquieren como asegurados por medio de un seguro de trabajador independiente o también como asalariado son los servicios médicos y quirúrgicos de la caja, como les comentaba, en EVAIS, clínicas y hospitales del país. Subsidios por incapacidad o licencias por maternidad según los ingresos reportados, esto es muy importante. En caso de maternidad, el subsidio es del 100% del salario, ¿verdad? O sea, el patrono durante mi licencia por maternidad me va a dejar de pagar, pero la caja me va a seguir depositando el 100% de mis ingresos o de mi salario reportado. Y en el caso de la incapacidad es a partir del cuarto día de incapacidad y corresponde a un 60% del salario diario por cada día de incapacidad. También nos genera un derecho a una pensión por invalidez o vejez, que era lo que les comentaba, que es un poco complicado ahorita ver el futuro de las pensiones y por eso yo siempre recomiendo que en la medida de sus posibilidades adquieran una pensión complementaria y la vayan trabajando pues desde que empiezan a trabajar en sus profesiones, ¿verdad? Porque eventualmente la vamos a necesitar, ustedes y yo. No sabemos si vamos a tener pensión o si la caja nos va a aguantar hasta que nosotros nos pensionemos. Entonces siempre es importante que tengamos ahí como un respaldo. Y la otra cuestión que también nos genera es una ayuda económica, la posibilidad de tener una ayuda económica para la compra de prótesis
anteojos, aparatos ortopédicos, traslados y gastos de funeral. Yo honestamente nunca he visto ningún caso en que depositen traslados y gastos de funeral, pero sí he visto ayudas para aparatos ortopédicos, para comprar prótesis y anteojos. Los audiólogos lo sabrán, si hay por acá alguno, lo sabrán mejor que nosotros. Hay muchísimos colegas de ustedes que trabajan con este tipo de recetas, ¿verdad? Y la caja lo que hace es que brinda un subsidio o un monto específico para la adquisición de prótesis. Y el restante, si el paciente quiere una prótesis que se sale de ese monto, pues lo cubre el paciente. Tercero, y que tal vez no es tan relevante para ustedes, pero es un poco conocimiento general, es el seguro voluntario, que es para habitantes de la República que no generan ingresos por medio de un trabajo asalariado por cuenta propia, pero que tienen el acceso o tienen la posibilidad de pagar un seguro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, personas que por A, B o C tienen algún dinero guardado que les permite pagar el seguro, alguna herencia, un hijo les realiza el pago del seguro, un familiar, etc. Existen dos tipos. El primero es el de salud, que cubre solamente la asistencia en caso de enfermedad, que ahorita el monto ronda los 13.000 colones mensuales, y el que incluye también invalidez, vejez y muerte, que ahorita el monto ronda los 30.000 colones al mes, y que incluye tanto la asistencia a la caja en caso de enfermedad y también la cotización para una eventual pensión. En general, digamos, además de las diferenciaciones por cada uno de los tipos, tienen los mismos derechos que los asegurados independientes, deben recibir exactamente el mismo trato que los asegurados independientes, y lo único que se exceptúa son las incapacidades y las licencias por maternidad. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una persona que no genera ningún ingreso por trabajo o por servicios profesionales o por alguna actividad económica, técnicamente es una persona que no tendría ningún inconveniente en caso de quedarse en su casa, ¿verdad? Pues algunos días por incapacidad o por maternidad. Eso con respecto a los seguros. Otro tema que a mí me parece muy importante es el tema de la reforma procesal laboral. A mí me emociona mucho la reforma procesal laboral porque la viví como de cerca. La reforma procesal laboral es una modificación que se realizó en el año 2015, pues empezó en el año 2015 y que entró en vigor en el año 2017 al Código de Trabajo. El Código de Trabajo es del año 1943 y a partir de 1943 solamente había sufrido como dos modificaciones y la verdad es que no habían sido de mayor relevancia. Pero la reforma procesal laboral, bueno, tuvo todo un proceso histórico y hasta que en 2017 se logró aprobar y se enfoca en tres temas fundamentales que forman parte del Código de Trabajo. Modificó tres temas fundamentales. El primero es el enfoque individual, el segundo es el colectivo, que es todo lo que tiene que ver con huelgas y sindicatos y todo este tipo de cuestiones, y la otra es la parte procesal, que es propiamente el desarrollo de un juicio, de un proceso judicial laboral, ¿verdad? Para nuestro caso, o para el de ustedes principalmente, lo más relevante es el aspecto individual de la reforma procesal laboral. Entonces lo que hice fue hacerles como un extracto de las cuestiones que yo considero que son más importantes. Igualmente, toda la información con respecto a la reforma procesal laboral está contemplada, está en la página del Ministerio de Trabajo, súper clara, en caso de que requirieran en algún momento pues alguna otra cuestión, o también pueden comunicarse con nosotros al colegio, pero estos son los aspectos principales que modificó. El primero es la carta de despido. Bueno, técnicamente siempre ha sido la obligación del patrono establecer razones objetivas en la carta de despido, ¿verdad? Pero era una cosa que no venía pasando tan bien. Normalmente se ponía siempre que era por reorganización del lugar de trabajo y no se daba una razón clara de por qué se estaba despidiendo al trabajador. Lo que se hizo fue, bueno, establecer claramente que tienen que establecerse en la carta de despido las razones objetivas por las cuales se está prescindiendo del trabajador. Y lo que se hizo para que los patronos cumplan esta medida es que solamente las alegaciones que están contempladas en la carta de despido son las que se podrán hacer en juicio con respecto a las razones por las cuales se despidió al trabajador. Entonces, si yo pongo en mi carta de despido, mi patrono, perdón, pone en mi carta de despido que me está despidiendo por reorganización,
luego no puede ir a alegar al juicio que es que yo cometí alguna falta o que es que yo no hacía bien mi trabajo, etcétera, porque ya lo limitó en la carta de despido. Y la otra cuestión importante es el procedimiento en caso de no aceptación. Cuando un trabajador antes de la reforma procesal laboral no aceptaba la carta de despido, lo que procedía era traer testigos y que los testigos firmaran, ¿verdad?, la carta de despido como respaldo para el patrono al que se le había entregado. A partir de la reforma procesal laboral, lo que se hizo fue establecer un procedimiento en el que, bueno, si el trabajador no acepta la carta de despido, lo que corresponde es que el patrono vaya y le entregue a la oficina más cercana del Ministerio de Trabajo como un respaldo de que efectivamente se realizó. Si el patrono no la entrega, entonces la carta de despido se tiene por no entregada, digamos, mientras tanto el patrono no va a tener otra manera de probar que el trabajador fue despedido en X fecha. El otro aspecto principal y para mí el más relevante de toda la reforma procesal laboral es la defensa gratuita. La defensa gratuita o la reforma procesal laboral lo que hizo fue venir a establecer que los trabajadores tenían acceso de un abogado que les proporcionara su defensa en los procesos laborales. No es para todos absolutamente los trabajadores, pero sí es un rango muy amplio. Es para todos aquellos que estén considerados como fueros especiales, los trabajadores menores de edad, el PANI les tiene que suministrar la defensa gratuita. Cuando son trabajadoras embarazadas, es al INAMO el que le corresponde. Y cuando son trabajadores, el común de los trabajadores, siempre y cuando no sobrepasen sus ingresos mensuales, lo que son 2 salarios base de un oficinista 1 del Poder Judicial. Esos 2 salarios base en conjunto ahorita rondan los 902,000 colones. Eso quiere decir que aproximadamente el 90% de la fuerza laboral costarricense puede acceder a la defensa gratuita porque los ingresos están por debajo de ese monto. Entonces es un acceso prácticamente universal a la defensa gratuita y eso proporciona pues un ejercicio mayor y mejor de los derechos de los trabajadores. Los otros dos cuestiones que a mí me parecen súper importantes es la discriminación o la ampliación de las causales por discriminación que estaban establecidas en el código. Antes teníamos 5 causales de discriminación y pasamos a 14 de las más variadas y la última es una causal que es abierta. Entonces esto lo que quiere decir es que todo aquello que el juez pueda considerar discriminatorio eventualmente podría ser discriminatorio o así podría ser declarado. Entre esos, algunos ejemplos: estado civil, ascendencia nacional, se considera discriminación o que se prohíbe la discriminación por opinión política, por origen social, entre otros. Y la cuarta cuestión que es importante que ustedes tengan en cuenta es la tutela del debido proceso. La tutela del debido proceso es lo que se ha denominado en la doctrina de amparo laboral, que es un proceso que es sumamente corto y rápido y que pretende restituir a los trabajadores en sus puestos de trabajo cuando se trate de casos de discriminación, que también es una cuestión muy relevante y muy a favor del trabajador en todo caso. Otro tema que consideramos importante para este caso y para que ustedes tengan acceso a esta información son las obligaciones tributarias que ustedes tienen cuando se desempeñen como trabajadores independientes, pero bueno, hay algunas cosas que también incluyen a los trabajadores que son asalariados. Lo primero que ustedes deben saber es quién es un contribuyente, ¿verdad? Un contribuyente es una persona física o jurídica que desarrolla un negocio o una actividad lucrativa en Costa Rica. ¿Cuáles son las obligaciones? Bueno, ahorita las vamos a ver, pero en general tienen la obligación de estar inscritos ante la Administración Tributaria o ante el Ministerio de Hacienda. Siempre que vayamos a iniciar el desarrollo de una actividad lucrativa o de un negocio en este país, debemos ir primero a inscribirnos ante Hacienda. Es nuestra obligación. Las obligaciones que conlleva esa inscripción en Hacienda es llevar y conservar registros contables, inscribirse en los registros pertinentes. Si a mí me dicen, bueno, usted, no sé, yo tengo salario, ¿verdad? Entonces usted tiene que inscribirse en este registro. Usted desarrolla este tipo de actividad, ok, tiene que inscribirse en este otro registro.
Eso es una necesidad y es una de las obligaciones que adquirimos cuando iniciamos una actividad lucrativa. Aportar los datos necesarios y comunicar sus modificaciones. Lo mismo que en el caso de la caja, ¿verdad? Siempre que Hacienda nos pida como algún tipo de dato, pues tenemos la obligación de proporcionarlo y comunicar cuando modificamos algunos de esos datos y facilitar las inspecciones o verificaciones en caso de que la administración tributaria requiera ver algún tipo de documento, nuestros registros contables, etc. Otras de las obligaciones que tenemos son presentar las declaraciones que corresponden, que ahorita ya vamos a hablar de eso, realizar las declaraciones informativas y autoliquidativas. Las informativas se hacen, digamos, solamente que yo le informo a Hacienda que me cambié de actividad económica o ese tipo de cosas, y las autoliquidativas son específicamente las de cada tipo de impuesto. Además de hacer las declaraciones, tenemos la obligación de pagar las obligaciones tributarias en tiempo, ¿verdad? Y hay una obligación muy importante que es la de emitir los comprobantes electrónicos. Todos los profesionales en salud, todos los agremiados al colegio que se desempeñen por medio de relaciones de servicios profesionales o que ejerzan liberalmente su profesión, o sea, que hacemos domicilios o que tenemos un consultorio, en esos casos siempre va a ser una necesidad que emitamos comprobantes electrónicos. Adicionalmente, quería comentarles como un poco lo que tiene que ver con las obligaciones y cuáles son las que eventualmente ustedes van a tener que realizar. La primera es el impuesto sobre la renta. Para el impuesto sobre la renta hay una ley específica que además fue modificada por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas recientemente. El impuesto sobre la renta grava las utilidades obtenidas por los obligados tributarios durante un periodo fiscal que a partir de este año contempla hasta el 31 de diciembre de 2020, antes cerraba en septiembre, ahora va a cerrar hasta diciembre. Se calcula de acuerdo con una escala progresiva de tarifas que está disponible en ese link al que ustedes pueden acceder, porque sí es un poquito compleja y es un poquito extensa. Entonces preferiría como que cada quien la vea y ubique más o menos su caso en cada momento, y se declara y se paga cada año dentro de los 2 meses y 15 días naturales siguientes al cierre del periodo fiscal ordinario. ¿Eso qué quiere decir? Que después del 31 de diciembre vamos a tener un mes y medio para realizar la declaración del impuesto sobre la renta y para realizar el correspondiente pago. La otra obligación tributaria que tenemos, todas las personas que estamos inscritas como contribuyentes, porque el resto hay un montón más de impuestos, pero todos son muy específicos, ¿verdad? En general, para todo el resto, para todos los contribuyentes es el IVA, el impuesto al valor agregado que fue establecido con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y que constituye una reforma, una modificación a el impuesto general de ventas que teníamos antes de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Este impuesto al valor agregado lo que hace es que grava el consumo de bienes y servicios en el territorio nacional y pues en cada etapa de producción va grabando, ¿verdad?, el correspondiente pues producto o servicio. Entonces, la declaración se realiza, bueno, perdón, me devuelvo un poquitito, ustedes brindan un servicio que es un servicio de salud, ¿verdad? Entonces, pues tienen la obligación de realizar la declaración del IVA. La declaración se realiza mensualmente en los primeros 15 días naturales de cada mes. O sea, por ejemplo, ahorita estamos en el mes de mayo. Durante estos primeros 15 días del mes de mayo, nosotros tenemos que hacer la declaración correspondiente al mes de abril. ¿Eso qué quiere decir? Es notificarle a Hacienda todas las facturas que hemos emitido durante el mes de abril y por los montos que han sido, ¿verdad? Hay una obligación de facturar, aunque no, de declarar, aunque no se haya facturado. Siempre, aunque la declaración sea cero, siempre hay que hacerla para cumplir con la obligación formal. Y como les comentaba, para el caso de los servicios de salud, la retención que ustedes deben realizar o el monto adicional que le tienen que cobrar a los pacientes o usuarios es de un 4%. Hay otra cuestión acá importante, y es que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas establece una devolución para los casos en que los servicios se paguen con tarjeta, y entonces esa devolución al final de cuentas consiste en un no cobro de ese 4% cuando los usuarios o pacientes nos paguen por medio de tarjeta. Eso es básicamente, esas son las dos grandes obligaciones tributarias que ustedes tendrían a partir del momento en que se inscriben en Hacienda. Siempre es importante que lleven muchísimo orden en todo lo que tiene que ver con sus
cuestiones contables, ¿verdad? Porque ahorita, digamos, estamos pasando, o a partir de la normativa con respecto a los comprobantes electrónicos, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y en adelante, Hacienda lo que está trabajando es una automatización de los procedimientos. Entonces, esa automatización de los procedimientos implica que Hacienda va a tener información de muchísimos lugares para lograr determinar si nosotros como contribuyentes o si nosotros, personas que realizan actividades que generan lucro en el territorio nacional, estamos pues notificándole o declarando todos los ingresos que estamos teniendo, ¿verdad? Por un lado tenemos lo que se trata de pues los comprobantes electrónicos propiamente, que es una obligación, ¿verdad? Adicionalmente, recaban información de colegios profesionales, recaban información desde las empresas y al final de cuentas lo que logran es como una base de datos muy fuerte con la que pueden pues poner frente a frente los datos para ver si alguna persona no está declarando o está declarando menos ingresos de los que está teniendo. Esto es exactamente esto que les comentaba con respecto a la facilidad para determinar quién realiza actividades lucrativas y en qué montos o en qué dimensiones las realizan, ¿verdad? Y cuál es la consecuencia de no declarar las multas. A veces es por un descuido o por una cosa que tal vez pudimos haber solucionado en un principio, vamos a tener que terminar pagándole Hacienda una multa que pues eventualmente, la mayoría son bastante altas, nos podría generar un desequilibrio, ¿verdad?, en nuestras finanzas. Entonces la recomendación siempre es que hagamos las cosas lo más correctamente posible para que no tengamos que enfrentar este tipo de consecuencias. Por último, y ya para terminar mi intervención en el curso de ética de ustedes, un poquito de actualidad con respecto a lo que estamos viviendo. Yo de verdad espero que todos estén perfectamente en sus casas, que tengan la posibilidad de quedarse y los que no, que igualmente pues las actividades que realicen las realicen con mucha cautela. Esta situación que estamos viviendo es una situación sin precedentes en el país y en el mundo, ¿verdad? No tenemos información con respecto a cuánto va a durar ni cómo se va a seguir desarrollando porque es una situación completamente nueva, pero para efectos laborales, que es al final de cuentas la parte elemental de mi charla y de lo que les quería compartir, sí es importante que tengamos en cuenta que tiene repercusiones. Bueno, son las consecuencias que tenemos en los contratos laborales y que yo creo que ya todos, pues de alguna u otra manera hemos tenido algún tipo de acceso a este tipo de información. La primera opción, ¿verdad? Bueno, ahorita estamos en una situación en la que muchísimos comercios y muchísimas empresas han tenido que paralizar sus labores. Cuando ese tipo de cuestiones suceden, existen en nuestro ordenamiento jurídico tres opciones elementales. La segunda fue creada hace poquito más de un mes, ¿verdad?, por la Asamblea Legislativa como una manera de enfrentar esta crisis específicamente. La primera es la suspensión de los contratos de trabajo. La suspensión de un contrato de trabajo lo que implica es que yo, que me estaba desempeñando a las órdenes de un patrono, que ya no tiene la posibilidad de darme mi trabajo o de que yo realice mi trabajo porque, por ejemplo, cerraron el establecimiento, existe una orden sanitaria que dice que tienen que cerrar el establecimiento en el cual yo me desempeñaba, entonces el patrono ya no va a tener pues ingresos con los cuales pueda satisfacer mi salario y yo no puedo realizar mi trabajo, perdón. Entonces, en ese caso, el Código de Trabajo establece la posibilidad de suspender el contrato. No es una extinción, el contrato se mantiene, pero se pausan, por decirlo de alguna manera, lo que son las obligaciones. Mi obligación de prestar mi servicio personalmente y la obligación del patrono de cancelarme mi salario. Esta suspensión de contratos de trabajo está regulada en el artículo 73 y siguientes del Código de Trabajo y es una medida bastante gravosa para la economía, ¿verdad? O sea, simplemente se le priva al trabajador de todos los réditos, el dinero del que le provee su trabajo, ¿verdad? Y por tanto, pues genera una afectación bastante grande. Dejamos de percibir por completo los ingresos. Como esta opción es tan gravosa, entonces la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Trabajo lo que buscaron fue alguna posibilidad de que los empleadores pudieran mantener al personal sin llegar a la suspensión de contrato de trabajo o al despido, que es todavía más gravoso porque es ya la desaparición por completo de la relación laboral, y encontraron como solución la reducción de las jornadas laborales.
al final de cuentas es gravosa, pero no lo es tanto porque lo que implica es que si yo trabajaba en una jornada laboral de 48 horas a la semana, o sea, un tiempo completo, lo que voy a pasar a hacer es a trabajar hasta un 50% menos. O sea, 24 horas a la semana o 36 horas a la semana, dependiendo del caso de cada empresa. Eso se reguló por medio de la ley 9832 y lo que se hizo fue una autorización y es todo un procedimiento de autorización muy parecido al de la suspensión de contratos de trabajo. En ambos casos hay que acudir al Ministerio de Trabajo y decirle, Ministerio de Trabajo, esta es mi situación como empresa, yo no puedo mantener los contratos de trabajo en este momento tal cual los venía manteniendo, entonces propongo suspender a estas personas su contrato de trabajo o propongo reducir a estas personas su contrato de su jornada laboral para poder mantenerlos como mis empleados. En el caso de la reducción de jornada, si yo trabajaba 48 horas a la semana por un salario de 680,000 colones, que es el mínimo de un licenciado, y paso a una jornada de 24 horas, pues mi salario se va a reducir en la misma proporción. Voy a percibir mensualmente la mitad de mi salario. Como les comentaba, es muy importante que el Ministerio de Trabajo tiene que dar la autorización para este caso. Y la tercera opción que establece el Código de Trabajo, pues son los despidos, ¿verdad? Sin embargo, pues es una cosa o una consecuencia que ninguno, ni los patronos, ni los trabajadores, ni el gobierno quieren para este caso, ¿verdad? Entonces, por eso han trabajado como en las otras dos alternativas. Pero es importante que ustedes sepan que existen porque no sabemos cuánto va a durar esta emergencia, ¿verdad? Entonces, o puede que ya, si alguno trabaja como en alguna otra cosa, puede que ya lo estén sufriendo y es importante que ustedes tengan la información. Cuando estamos en profesionales liberales o personas que se desempeñan por medio de contratos de servicios profesionales, las consecuencias son básicamente dos. La terminación de los contratos, que por ejemplo yo le brindaba atención a una clínica o a un centro diurno y por medio de un contrato de servicios profesionales ya me dijeron que como no están percibiendo ingresos o como no están teniendo población adulta mayor, entonces ya no me van a seguir contratando. Y la otra alternativa, o lo que hicimos, o lo que se hizo desde el colegio, fue tratar de buscar alternativas para brindar los servicios de terapia en este tipo de situaciones, ¿verdad? Y al respecto tenemos la opción de la telesalud. Con respecto a la telesalud, lo que implica, ¿verdad? Es la posibilidad de que ustedes como profesionales, cuando ya se encuentren incorporados y con todas las obligaciones en orden, puedan brindar los servicios que sea posible brindar por medios que sean electrónicos. Con ese fin, la Junta Directiva emitió la semana anterior o la tras anterior unos lineamientos generales para el ejercicio de la telesalud, que implica o que establece todos y cada uno de los procedimientos que se deben seguir, ¿verdad? Para el caso de que decidan brindar este tipo de servicio. No es de carácter obligatorio y no es para todas las patologías que ustedes atienden. Por supuesto que siempre habrán algunas cuestiones pues, que se salen de las manos y para las cuales tenemos necesariamente o tendrán ustedes como profesionales que ver al paciente y habrá que valorar en cada caso concreto, ¿verdad? En caso de que, pues, que puedan brindar el servicio, se hará con las mayores opciones y cuestiones de cuidado personal, equipo de protección personal y demás, ¿verdad? Pero es importante también que vayamos teniendo en cuenta que para el futuro, ¿verdad? Esta es una alternativa muy importante y que ustedes la pueden valorar. Está disponible en ese link que les pongo ahí en la presentación, está en la página web del colegio, entonces si ustedes gustan visitarla y hay muchísima información que les va a ser sumamente importante y de mucha utilidad para el ejercicio de sus profesiones, entonces siempre los invito a visitarla, además la mayoría de los trámites del colegio se pueden hacer por medio de la página web, entonces también para que ustedes lo tengan presente. ¿Cuáles son los principales aspectos que se regulan o que se establecen dentro de ese documento? Pues la responsabilidad de los profesionales, ¿verdad? Siempre vamos a tener que trabajar de la manera más ética posible, adecuados a lo que establece el Código de Ética del colegio.
y siempre vamos a tener, pues, el primero y la principal responsabilidad es velar por que el paciente reciba la mejor atención posible, ¿verdad? Vamos a tener algunas cuestiones con respecto a los contratos para este tipo de servicio. Vamos a tener cuestiones relacionadas con el espacio físico en el que se va a poder brindar el servicio, con los honorarios, que como les comenté, el colegio los establece en el decreto de honorarios mínimos. Sin embargo, durante el periodo de la pandemia, la Junta Directiva acordó aprobar una reducción de hasta el 50%, que es de carácter opcional. Cada profesional es el que va a establecer si lo rebaja y en cuánto lo rebaja, y es únicamente para el periodo de la pandemia para no alentar, ¿verdad?, la competencia desleal que les comenté anteriormente. Se establece que igual hay una obligación de facturación por parte de ustedes como profesionales, el almacenamiento de la información, que es sumamente importante, y cuáles van a ser los criterios para almacenar esa información de los pacientes, y todo lo que tiene que ver con el plan de seguimiento. Adicionalmente hay algunas otras cuestiones, pues todas importantes, ¿verdad?, pero que no las puse acá, por lo que es importante que ustedes accedan al documento específicamente si esta situación continúa cuando ya ustedes estén incorporados, y si eventualmente pudieran realizar este tipo, utilizar esta herramienta que el colegio y la tecnología ponen a su disposición. Y eso es todo lo que yo tengo de mi parte. Agradecerles muchísimo el tiempo dedicado al curso de ética, de nuevo brindarles la bienvenida desde ya al colegio, ponerme a disposición de ustedes, poner al departamento y al colegio en general. Yo sé que todos mis compañeros son sumamente atentos y siempre están ahí para ayudarles. Conmigo particularmente se pueden comunicar al correo del departamento, que es dpl@ctcr.cr. Ahí me pueden ubicar. Igualmente, todos los medios de comunicación están disponibles en la página web. También tenemos una ventanilla electrónica de consultas legales por medio de la página web para cuando quieran utilizarla. Y nada, quedo a su disposición y espero que esta información les haya sido de utilidad. Cualquier consulta adicional por medio de correo. Muchísimas gracias. Hasta luego.